Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a otro episodio de Sobreviviendo a mis hijos. Hoy vamos a hablar un tema que es como para todo público, literal para todo público, y es el cambio en la crianza. Cómo era antes, cómo es ahora, cómo ha sido esa transición. Tenemos a dos invitados maravillosos y súper especiales, Ana Andreata y el doctor Enrique Ruiz Díaz, padre. Platañotis. Platañotis, exacto, sí. Papú, exacto. Síganos en nuestras redes sociales, Sobreviviendo a mis hijos podcast. Denle a la campanita para que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube y le lleguen la notificación de nuevos episodios. Esto comienza así. Este programa es presentado por NAN Supreme Pro 3. Sorpréndete de tu pequeño siempre. The Little Gym, Serious Fun y Biodefense Plus, tu escudo contra virus y bacterias. Y una producción de Spodcast. Ok, bueno, gracias por aceptar la invitación. Cuando tenemos ideas de episodios, de hace tiempo Ana y yo estamos hablando de estas cosas que pasan en la crianza, de cómo han cambiado las cosas con el paso de los tiempos. Ana es como una súper buena fuente de información porque tú vives la experiencia de las familias en el día a día, pues. Así es. Y mi papá tiene toda la experiencia del mundo siendo pediatra, neonatólogo, acompañando a las familias en el paso de que tienes pacientes que ahora son papás y ahora eres como el abuelo de sus nietos, pues. Correcto. Y has visto como que cómo estos niños han crecido desde que sus papás nacieron, el niño creció, se casó, tuvo hijos y ahora tú eres todavía el pediatra de esos niños, pues. Claro. Y entonces queríamos invitarlos para hablar de qué han visto o percibido ustedes que ha pasado con el tiempo de lo que veían hace, no sé, 20 años versus ahorita, 30, pues. sí. No sé, Sí. no voy a decir la de nadie. No, bueno, digamos que empezaron jóvenes. No, pero yo sí siento que han habido muchos cambios en poco tiempo. No sé si es una sensación mía, que ya, Nela, ya estás grandecita, puede ser, pero sí he visto que como yo fui criada no es igual a como yo estoy criando a mis hijos. Claro. Hay cosas que se conservan, hay cosas que no, pero ¿cómo ha sido ver ese cambio o cuáles han sido los cambios más notorios de ese proceso? Bueno, yo tengo la experiencia primero de que fui hijo, después me casé y fui papá, después pediatra y ahora soy abuelo. Exacto. O sea que tengo una perspectiva totalmente enfocada en diferentes aspectos. Y esto me da un poquito de poder echar hacia atrás, la rueda hacia atrás, descubrir qué hice bien, qué creo que salió mal, qué ocurrió solo porque ocurrió y qué cosas yo cambiaría para poder hacer ahora. La perspectiva de los padres que hace 30 años iban a mi consulta, porque bien dijiste, 30 años en esto, la perspectiva de los padres era muy angosta. Ellos iban con una idea forjada a través de la herencia de sus padres. Okay. O sea, la transmisión del conocimiento era a través de un libro, de los cuales había muy pocos, porque no había una distribución amplia, no como ahora en la internet que puedes buscar todo en cualquier momento. ChatGPT. ChatGPT. Y aparte de eso, imperaba mucho el conocimiento que se transmitía de padres a hijos. Es que mi mamá me crió bien, mi papá me crió bien, y yo hago la crianza similar a mi papá, a mi mamá. Correcto. Esto fue evolucionando con el paso del tiempo y me di cuenta que cada vez los papás iban perdiendo ese norte o esa guía que daba su familia y cambiaba el panorama totalmente. Ahora yo me guío por lo que yo encuentro en las redes y le dije a mi mamá o le dije a mi papá o a mi abuela que no se metieran porque las cosas han cambiado y nada es como ellos lo hacían antes. Y mi papá y mamá simplemente echaron un paso para atrás y dijeron, ok, no nos metemos. Por supuesto sentido porque le están diciendo en su cara que la crianza estuvo muy mala, cuando realmente ellos resultaron buenos hijos. Así es. Y esto entonces hace que los papás adquieran otro norte y su norte se lo da
lo que encuentran principalmente publicado en las redes, no necesariamente una fuente confiable, como puede ser un libro de una persona, ¿verdad? Y ahí cambia la perspectiva. Sí. Porque los papás esperan cumplir las metas inalcanzables muchas veces que hay en eso que encontraron y se estresan de tal manera que tú no puedes decir cómo terminan esos niños y esos padres después. ¿Verdad? Ese es un cuento. Tú me llevas una ventaja, yo todavía no soy abuela, pero sí el cambio ha sido sustancial. Creo que la diversificación de la información y el acceso a la información cambió mucho todo, no solamente el estilo y la crianza. O sea, antes hablar de criar a un hijo no era un tema, o sea, el tema era súper básico. O sea, tienes que darle comida y techo. O sea, la crianza no era un problema. O sea, eso no se planteaba. Es solamente mantenerlo vivo. Punto. O sea, las reglas las pongo yo y tú las cumples. Punto y se acabó. Si te gustaba o no, ¿vas para el cine? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ya. Sí, punto. No, fin de la discusión. Se acabó. Y es que no me parece que vayas al cine, pero es que todos mis amigos van. ¿Y tú no? ¿Tienes algún problema con eso? Correcto. Cuando tengas 18 años, te vas para donde tú quieras. Pero esta es mi casa. Eso no se discutía. No había por qué. Perdón. No había por qué discutirlo. Pues entonces, el tema de la crianza no era un problema. ¿Ok? Entonces, comenzamos a cuestionarnos un montón de cosas. Digo, porque además comenzamos a hacer estudios mucho más avanzados, mucho más con evidencia y con ciencia y no... Sí. Ay, me parece que... A la buena de Dios. Al chancletazo. Y a la otra le parecía que era un jalón de pelo. Y el otro, ay, pero déjalo. Entonces, algo tan básico, el sereno. ¿Cuántas veces lo has visto tú en 30 años? Pinche, el día que me salga el sereno por ahí, hasta ahí llegué yo. Sabemos que tiene hasta horario. Es como a las 6 de la tarde. Más o menos. Depende de cada país. Y entonces eso, ¿no? Y poner el gorrito porque le entra el sereno. Yo decía, ok. Sí, entonces digo, te das cuenta que había muchos mitos, muchas leyendas que se fueron tumbando, pero ahora llegamos al punto en que ni siquiera sabemos que es real. Sí. Claro, porque... No disculpa, sabes. Te interrumpo, pero no, para nada. En este ir y venir, como tú dices, se fueron estudiando muchas cosas, algunas con bases reales y fueron publicadas, y otras con bases no científicas y otras inventadas por algunas personas. Y por teorías que nunca pueden ser demostradas. Claro, sin que no están demostradas. Entonces, cuando tú mezclas todo esto en una sola bolsa en el internet, ¿verdad? Y tú empiezas a rebuscar la olla, vas a encontrar de todo. De todo. Entonces un padre muchas veces elige lo que cree que seleccionó de aquí que está bien sin saber si realmente eso está bien. Y cuando intenta guiar a su hijo por ese camino escabroso, desconocido totalmente por la ciencia, empieza a haber tropezones y empieza a ver hábitos que van ocurriendo, sobre todo en el niño, la pareja se angustia y ahí entonces empiezan a suceder problemas que ellos jamás imaginaron que iban a ocurrir, pero todo porque han hecho una bola enorme de algo que era algo muy sencillo, muy pequeño. Cierto. Fíjate que a mí hay cosas que me llaman muchísimo la atención. Mi mamá, que tiene 90 años, comenta mucho que ella vivió en una familia de 27 personas. ¿Okay? Wow. Y la única preocupación es que había uno que se hacía pipí en la cama. Eso era todo lo que había. Eso es lo único de 27 personas que le preocupaba. Ella me dice, Ana, ¿cómo es posible que tú pases todo el día con niños que tienen algo? Y yo, ok, digo, es que en ese, a lo mejor había niños con TDAH, seguramente. A lo mejor algún tío. No, están en el espectro. Seguramente de esos 27. Pero nadie había dicho nada. Pero es que era extremadamente evidente que uno solo se levantaba orinado. El problema estaba que a ese había que cambiarle la sábana y el valor era ese, no el que correteaba y regresaba porque tenía un problema. Claro. ¿Okay? El problema estaba en la sábana, porque eso hacía disrupción en la rutina, en la dinámica familiar. Claro. ¿Okay? Entonces, ¿cómo es posible que el único hijo tuyo que tiene encima se hace pipí? Claro. Ese era el problema, ¿me entiendes? En cambio ahora, eso no es un problema, porque ahora tenemos un pañal que te aguanta hasta que la muerte te separe, porque entonces ya no es un problema el pañal. El problema está en que yo no me daba cuenta de que mi hijo corría mucho, me lo dice la maestra.
Entonces la maestra es la que está midiendo los hitos del desarrollo y es la que se mira, porque ya no lo ves tú, porque yo tengo que ir a trabajar. Entonces, los primeros episodios de caminar, y me dirán ustedes que en pediatría, cuando dio sus primeros pasos y se voltean y le dicen, ¿no fue que caminó? Y quien responde es la nana. Así es. Claro. ¿Sí? O responde la cuidadora, o responden las abuelas, porque es que cambió mucho el proceso de cómo vemos esto, y el concepto de criar es súper amplio, es muy, muy amplio, porque metemos allá adentro una cantidad de conceptos y vamos, metes la alimentación, metes el cuidado personal, metes el valor de la familia, de la escuela. Y metes los puntos de vista de diferentes cuidadores, diferentes figuras de apego. Total. Lo que dice la abuela, lo que dice la nana, porque todo el mundo, o sea, era diferente cuando te criaba tu mamá y tu abuela, porque estaba ahí, ahora que te cría una nana y se va, y luego viene otra nana en 3 meses, y luego viene otra en 3 meses, y luego vas para la escuelita, y te cambian la maestra cada rato. Tienes las nanas digitales, porque entonces tienes diferentes nanas o fuentes de opinión, donde te vas informando, que te lo mandó una amiga, te mandó por WhatsApp un link con alguien que dijo tal cosa, y tú cambias lo que estabas haciendo por el otro. Entonces vas cortando todo lo que estás haciendo, no hay como una línea trazada, sino que tú vas tratando sobre la marcha de ir cambiando por mejorar, porque entiendo que lo hacen buscando una crianza apropiada. No es que lo están haciendo por mal, pero al contrario, esa sobreinformación está haciendo daño. Mi mamá me lo dice. Exacto, mi mamá me dice, esto no es sano, Nela. O sea, eso no es sano. La cantidad de información, ella le llama información, no hemos ahondado si es buena o mala, pero la cantidad de información que ustedes tienen, yo no la tenía en mi época. Era eso, el libro gordo de qué esperar cuando se está esperando, and that's it. Entonces, claro, ella dice, ustedes lo tienen muy difícil, o sea, qué estrés. Todo tiene un porqué, todo tiene un para qué, todo tiene un... Y era lo que tú decías, o sea, antes el mayor problema era 1 o 2 cosas. Y los padres se autojuzgan. 100% todos los días, a toda hora. Autojuzgan, se autocastigan cuando no pueden cumplir esas metas tan altas que se han intentado poner, y se culpan a veces unos a otros. Claro. Y hay una discusión familiar. Pero es interesante, cuando tú buscas información en el algoritmo, en las redes sociales, hay mucha información con muchas ideas dispersas que no terminan de llegar a un punto en común. Pero cuando empiezas a leer psicólogos, psiquiatras, gente de verdad, todo llega al mismo centro. Al mismo o sea, punto. que es totalmente diferente cuando te educas, cuando te nutres en información de verdad, versus cuando simplemente vas por las redes sociales, pues. Y ahí es donde mucha gente, veo gente joven, viene con el trauma de que es que mi papá fue así conmigo y no quiero ser así. Es que mi mamá fue así conmigo y no quiero ser así. Tus papás hicieron lo que hicieron contigo porque era la información que manejaban. Correcto. Y no lo hicieron de maldad. Correcto. Y lo hicieron porque de repente las prioridades que tenían tus papás eran totalmente diferentes a las que tienes tú. De repente mi papá tenía que trabajar un montón para que yo pudiera despreocuparme a mis 30 y pico años y trabajar un poco menos para estar más tiempo con mis hijos. Claro. Entonces, parte del proceso de ser un buen papá, mamá, es aceptar que eso que hicieron tus papás realmente no lo hicieron por malos. Lo hicieron porque era información que tenían, y para tú sanar y hacer un buen rol de crianza tienes que hacer las paces con eso. Exactamente, porque además nos esforzamos en decir qué estuvo mal, qué no quiero repetir, qué mi papá decía, que porque ahora mi mamá dice. Y al final somos lo que somos, como decía el doctor al principio, somos lo que somos por cómo fuimos criados. Tan mal no pudo haber estado esa crianza. Lo que pasa es que siento que tenemos ese nivel de competitividad incluso interna, y ese miedo que lo hemos hablado, esto está basado como en miedo, en no me puedo equivocar. Bueno, porque miedo, si me equivoco arruino la vida de mi hijo para siempre. Ese miedo fue el que le puso el apellido a la crianza. Decían, antes la crianza era firme. Correcto. Ahora le pusieron firme y gentil. Cuando añadimos el gentil, nadie sabe qué es gentil. Entonces, como yo sabía que venía para acá, yo busqué el significado de gentil. Yo sabía que venía para acá, yo busqué el significado de gentil. ¿Qué es gentil? Gentil es ser amable, es decir, no decir groserías. Ser gentil con una persona es decirle algo lindo. Ser respetuoso. Oye, estás guapa, te queda bien ese peinado. Entonces, si yo le digo a un niño, fulano, no hagas eso, ¿verdad? Yo le estoy diciendo que no lo haga, no le estoy gritando, fulano, deja eso.
fulano, no hagas eso, pero mi cara no puede ser gentil. Mi cara Correcto. tiene que reflejar la acción que yo le estoy pidiendo a él. Tus emociones, tiene que estar tus emociones. En el consultorio se sienta la mamá, fulanito, no hagas eso, fulanito a la 1, fulanito a las 2, y estás enfrente mío. Fulanito ¿hasta a las 5.000. ¿Hasta cuándo vas a contar? Fulanito a la 1. Y tienes que decir, fulanito a la 1, deja eso. Exacto. Y enseguida para. Y me mira. Y después nos choteamos, perfecto. Y nos abrazamos, y digo, un abrazo. Y no hay rencor. Claro. Los padres piensan que si dejan de ser excesivamente gentiles o permisivos, que es diferente, entonces piensan que estás perdiendo una batalla con su yo interno y no puede. Y es una crianza basada en los miedos del papá, miedos de la mamá. Es que mira, pasamos de sin límites, digo, con límites extremadamente estrictos, a flexibilizarlo, pasamos a ser positivos y ahora somos respetuosos. ¿De quién? Así es. ¿De quién? ¿Ok? Porque entonces tienes a los papás sometidos por los chiquitos que no logran poner un límite sano y no hay el norte de quién es la figura gestora del proceso de crianza. Correcto. ¿Por qué? Míralo, cosas tan sencillas como el proceso lectoescritor. ¿Dónde dice que un niño de 3 años tiene las habilidades motrices y cognitivas para comenzar el proceso lectoescritor? ¿Tu hijo en qué escuela está? Así y es. está escribiendo. Así es. Y ya escribe. Y ya escribe. Y ya lee. No. Entonces tú dices, empieza, tiene hiperlexia. Y a mí se me encienden todas, ¿no? Para, por todos lados las lucecitas. Pero yo lo voy a cambiar porque ya el tuyo a los 3 años lee. Así es. Es que la escuela donde yo lo tengo, entonces le empieza a echar la culpa a la escuela. No, pero qué bien que el chico lea. Pero ese mismo niño de 3 años se sube al parque, se cae, llega al consultorio y dice, es que él es hiperactivo. Claro. Entonces, en el colegio no puede ser un niño de 3 años que juega, que echa broma, que se sube a una mesa, que quiere jugar con que lo grita, que no que puede. baila, que no sea. Pero tiene que saber leer y escribir. Correcto. Claro. Entonces, ¿dónde está el respeto? ¿Okay? En el contenido de una oración, el 80% es tono y gesto. Y el 20% el mensaje. El mensaje. ¿Sí? Si yo te digo, wow, qué bella te queda esa camisa, me parece que es increíble. Y yo te digo, bonita la camiseta. Exactamente lo mismo. Es la misma información. La misma, ¿ok? Claro. Eso es como que tú le digas a alguien, Nela, estás botada. De verdad, hasta hoy trabaja conmigo. Aquí yo te diga, ¿sabes? Creo que es mejor que recojas tus cosas porque es que hasta hoy vamos a estar ¿Cuántos juntas. checheritos tiene aquí? Tiene esta cajita de cartón. ¿Qué está pasando? Exacto. Claro. Entonces, ese ejemplo que tú acabas de decir, la maestra, tienes que escribir, porque si no le voy a decir a tu papá, pero no te subas al parque que no puedes. Entonces llegas a la casa y estás escribiendo. ¿Y por qué no estás escribiendo? Claro. ¿Y cuál es el mensaje al final? Porque entonces, este tono y gesto complaciente, ese tono y gesto muy respetuoso, y yo no estoy en contra del respeto, pero él no existe. Claro. Y los límites existen. Claro. ¿Okay? Entonces, sacas y son a ese saludables niño. para ese niño. Totalmente. Lo sacas de tu casa donde todo es extremadamente orgánico. No, porque esa es la otra. Y sin gluten. Sí. Orgánico. Orgánico y sin gluten. Pues es muy importante. Y los papás te refrendan. En mi casa todo se come orgánico, porque mi hijo solo come orgánico. Yo, qué bien, la felicidad. Okay. Qué bueno, entonces, qué billete, porque entonces, los huevos orgánicos si no todo sabes cuál en es. casa es orgánico, pero llega a la escuela, siéntate, no te muevas, tienes que escribir, tienes que cumplir normas. Entonces, cuando eres reactivo, entonces tienes un problema. Entonces, ¿cuál es el norte? Claro. O sea, en definitiva, este niño, ¿a quién le hace? Le hace entonces, sale de la escuela, llega a la casa, el papá y la mamá pueden que no estén. Entonces tienen una nana que después van al instructor, como decíamos antes de comenzar. Y después llega el instructor de bicicleta, y llega el instructor del sueño, y después llega el de karate, y después vamos ¿a quién? ¿A quién? Entonces, ¿de verdad estamos hablando de una crianza positiva, orgánica, sin gluten y respetuosa? ¿Cuál es el que estamos? Entonces, está siendo súper difícil ponerle eso porque la ley de tránsito existe. Hay normas, claro. Hay normas, hay reglas. Hay normas La ley de de tránsito comportamiento existe. ahí. Y tú te comes la luz roja y tú asumes.
Si me paran, pago mi multa. Si me la comí y la pasé súper, bien. Y si me la comí y atropellé a alguien, veré qué hago. Pero la ley existe. Las reglas existen, hay que cumplirlas. Están. Claro. Están. Entonces digo, a mí sí me preocupa esta tergiversación. Hablan de niños cristales, hablan de... Ahora le pusimos millennium, después ya pasamos por la noya, ¿no? Por los millennials. Sí. Los millennials, los ciclenios, ya, o sea, nombres hay 30.000. En definitiva, esta generación, estos chicos que tienen ahora, en realidad entre 16, 17, 18 años, no se parecen a ustedes, pero no se parecen a esa transición que está ahí entre los 20, ahí que todavía quedaba algo. Por eso yo decía al principio, pero han cambiado muchas cosas en poco tiempo. Mucho. Y yo de verdad como mamá, por aquí en este podcast me han visto pasar de una mamá permisiva, una mamá helicóptero, una mamá militar, una mamá... O sea, las he tenido todas, no he tenido ninguna. Y de verdad es una tarea complicada que tú llegues a un equilibrio sano para ti y para la familia. Es decir, tus hijos, tu esposo y para uno como adulto, ¿no? Como ser humano. ¿Por qué? Porque no te quieres equivocar, pero tampoco quieres dejar pasar por alto algo. O sea, los niveles sociales de exigencia. Y aunque yo me considero una persona bastante clara, o sea, que no me voy a influenciar rápidamente por alguien, llega un momento que te confundes. O sea, dices, ya va, pero entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? A ver, ¿soy como esto? No tienes role model claros porque hay demasiados modelos a seguir. Sí. Y tampoco tenemos la información porque hay mucha información falsa. Entonces, sí es cierto que de repente tú dices, oye, ¿sabes qué? Hazle caso a tu pediatra, que tu fuente de información sea tu pediatra o tu terapeuta, que para eso estudió. Sí, pero también a veces te encuentras algunos especialistas ya profesionales que tú dices, ¿what? Claro. No, esto no me suena bien. Claro. Entonces, ¿cómo tener ese criterio para tú poder discernir y decir, espérate, esto sí, esto no me suena? Fíjate, mira que casualmente, pues yo como tengo un poquito más de años en esto que Quique, te puedo decir que yo he recibido a lo largo del tiempo ya muchísimos pacientes que ya son adultos, que ya pueden tener 30 años, y los he visto a lo largo de la vida. Y, por ejemplo, hoy en la tarde felicité a una pareja que fueron con sus hijos, uno de 15 y el otro de 12. Los dos son cuadro de honor, los dos estudian solo. El que tiene 15 años y medio es cinta negra de karate. El otro no le gusta el deporte, pero es exitoso en la música y sus papás los apoyan. Y son papás normales. Normales en la base normal. Estudian, trabajan, familias normales. Nada destacado que son gente que ve en el periódico ni en las redes. Pero han tenido una crianza satisfactoria por lo que va hasta ahora o lo que les compete a ellos. Los dos niños están becados en la escuela y estudian solo y ninguno tiene trauma. Los dos juegan fútbol, juegan videojuegos. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿En qué se parecen todos estos papás? Y a mí me encanta felicitarlos. Yo hoy los felicité de tal forma que casi lloraron. Yo casi lloro en el consultorio. Porque, veo que tienen una crianza tan satisfactoria y todos se basan en lo mismo. Crianza sencilla, siguiendo el instinto y las reglas de la casa, estando como padre o madre, porque ambos trabajan y a veces uno no está y el otro sí, pero estando en el momento que lo necesitan y haciendo que sus hijos practiquen deportes, que tengan amigos, resolver las cosas que se van dando, pero ya, sencillo, sin el uso y el abuso de directrices foráneas que a veces lo que hacen es enredarte la cabeza y no entiendes. Y cuando han necesitado ayuda me la han pedido y se las he dado. Pero, ayudas sencillas. Hay que bajarle dos. Hay que bajarle. Yo a veces he visto como que hay papás que empiezan de que el niño está en primer grado. Bueno, me pasa ahorita con mi hijo que está en primer grado y el grupo de las mamás como que, ¿cuál es el tutor que ustedes usan? ¿Tutor? ¿Cómo así? ¿Tutor para qué? Es que para las materias. O sea, el niño no ni siquiera ha empezado y ya tiene un tutor para todas las materias. Porque les estresa pensar que el niño vaya a fracasar o a tener un problema, pues. Sí. Entonces, condicionas al niño que solamente va a estudiar con el tutor. Bueno, pero es que ese es el reflejo de esa mamá hoy en día que no quiere fracasar como mamá. No permite fracasar ellas, ni que fracase el niño. El tutor hace parte de la película. Estaba en 5º año, es decir, en 11º grado de escuela,
próximo para graduarse de secundaria y él tenía tutores en todo. Y yo le preguntaba, ¿y tú a qué hora estudias? No, cuando viene el tutor. ¿Qué hace antes? Videojuegos. La maestra le iba muy bien en la escuela. ¿Qué va a hacer cuando entre a la universidad sin tutor? Trabajo. Con lo que tu papá y tu mamá ganan en tutor, te has gastado todo lo que te corresponde a tus bienes personales. Así que no tienes derecho al celular, no tienes derecho a data. Apenas oyó eso, me lo encontré como 3 meses después y que doctor, santo remedio. Se acabaron los tutores, ya tiene su teléfono. Dice, o estudias o tienes teléfono con lo que tú gastas para tu tutor. Fíjate lo que pasaba antes, y si no, corrígeme. Yo recuerdo a mi papá y a mi mamá sentados casi que organizándonos la semana, pero era mi papá y mi mamá sentados hablando de lo que nosotros 3 íbamos a hacer en la semana. Ahí nadie le preguntaba ya ChatGPT o qué era lo que había. ¿Ok? Lo más era, ¿dónde cambiaste de natación? Y entonces íbamos a ver la piscina, o sea, no veíamos la página web de la piscina, nosotros íbamos a ver la piscina, íbamos a conocer el instructor y ahí se decidía cuáles eran los cambios, pero se decidían a ver. O sea, el vecino podía estar haciendo 1000 cosas, lo más que le preguntaban en qué estaba, pero no era esa influencia externa no controlada. ¿Ok? Entonces, había esto que además a mí cuando hago reuniones con los padres se lo digo, hagan una junta de familia. O sea, no se toman decisiones en familia. A mí me parece que todos los hombres, mira, todo el mundo anda con unos zapatos marrones, tienes que comprarte unos zapatos marrones, pero es que a mí no me gusta el marrón. No, pero ya yo te lo compré porque, ¿sabes? El vecino al lado tiene un marrón y tú lo tienes. Pero es que no me gusta. Iguales con todos. O sea, es eso. Entonces, volver a lo simple, está bien que tú leas, tengas cultura, aprendas, pero no todo lo que aprendas lo tienes que meter en tu casa porque está de moda. Claro. Bueno, o sea, ahí eso es importante. El otro día yo lo hablaba con una amiga, le decía, le doy gracias a Dios, mira qué loco esto, pero es verdad, le doy gracias a Dios no ser millonaria, porque hubiese tomado como mamá muy malas decisiones al principio. Hubiese comprado muchas cosas, hubiese invertido en muchas cosas, lo hubiese metido en clases de esto, y no sé qué, y un tutor para esto. O sea, menos mal que no tenía la plata y que tuve 2. Porque de esa manera era, esto es lo que hay, hijos. Correcto. ¿Viste? Vamos a comprar una bicicleta. Vamos a ver cuánto dura esa bicicleta, cuánto crece esa bicicleta, cuánto tiempo te va a durar. Perfecto, esa es la que vamos a comprar. Eso. No estás comprando 3 bicicletas, una por año, ¿no? Claro. Bueno, entonces, ¿sabes? Se volvió un poco con menos ruido la crianza. Y yo pienso que eso es algo importante que debemos volver un poco a conservar. Ese bajarle 2 es eliminemos ruido alrededor. Es lo que te digo. Porque además casi que todas las decisiones, en vez de ser un consenso familiar, es lo que piensa el vecino, el primo, el pediatra, el amigo, la moda, lo que hizo la influencer tal porque cual. Es que la influencer dijo que esta era la mejor tal del... Tal cual. Y todas tus decisiones están basadas, además pierdes el instinto. Claro. No lo usan y le pagan para que te paguen ahí. Sí. Pero además perdemos ese instinto maternal o paternal que tenemos, que sí existe. Y de vivir tu experiencia, lo anulamos, exacto, nos anulamos de vivir la experiencia y equivocarnos también. De equivocarse, es tan importante equivocarse. Toma de decisiones de una institución, desde la guardería, el maternal, el preescolar, decidir el pediatra. Yo me voy con Quique porque hace unos podcasts más buenos. Sí, claro. Sí. Pero, espérate. Y es que tú has ido a hablar con el tipo y que lo has visto, correcto. lo has tocado. De verdad has Sí. escuchado cuál es su filosofía como pediatra. Sí. Porque es que tú terminas teniendo una filosofía que te formas como profesional y tus convicciones y terminas llevándola y eso es lo que tú vas a transmitirle a tus pacientes. No, pero es que él está en moda. Es que como son 3 generaciones, lo que no saben se lo sabe el papá. Claro. No, pero espérate, eso no se trata de Yo eso. entré en pánico cuando lo vi tan joven sin mascarilla. Y yo le decía, doctor, si usted no sabe algo, usted le consulta a su papá. Más o menos. ¿Sabes lo que me dijo? Y que, sí, está ahí enfrente. Si yo tengo alguna duda, yo voy y le consulto. Pero por eso te digo, todos también crecemos como papás a lo largo del tiempo. Vamos aprendiendo también a ser papás. Y sí nos vamos a equivocar. Están queriendo ser papás. Hay un libro que se llama Niños Desconectados, que habla sobre un montón de los trastornos del neurodesarrollo hoy en día. Y cuando empiezas a leer más el libro a fondo, no es que el niño está desconectado, es que estuvo desconectada la crianza.
Entonces, esa ausencia de la crianza, de una figura de apego adecuada que te enseña a hablar adecuadamente, que pase tiempo contigo, que juegue contigo, que te enseña a montar bicicleta, que pase tiempo contigo y te enseña a ser humano, es lo que está llevando un montón de los trastornos de desarrollo hoy en día. Te crea un tablet, te crea un televisor, te crea Miss Rachel, te crea Bluey. Entonces, te estás digitalizando porque los papás no están por el trabajo, no están por la distancia, por muchos factores, y a veces en el tiempo que estamos tampoco estamos. Y no estamos. Ajá. Entonces, y las decisiones trascendentales que se tienen que tomar, no las tomas porque es que ya la tomó alguien. Correcto. ¿Okay? Ya alguien por ti metió esa decisión y tú... Ok, vamos. Eso es lo que hay. Claro. Eso, y todos entramos en ese carril y definitivamente no todas las familias tienen que entrar en ese carril y tú tienes que tener claro, pero vuelvo otra vez, ¿cuál es tu valor? ¿Cuál es como pareja? ¿Cuál es tu valor? ¿Qué es lo que tú quieres mañana? Cuando tú decidiste ser médico por la circunstancia que fuera y ustedes decidieron, a ver, yo salgo a trabajar y no sé si ese fue el escenario, pero tu esposa se quedaba con los chicos y entonces tú decidiste ser el proveedor, pero estabas claro que lo que ella estaba haciendo estaba consono con lo que ustedes como padres decidieron y se delegan y se dividen las funciones, que es el deber ser. Ahora tenemos que probablemente salir a trabajar ambos, porque bueno, porque quizás queremos más, no necesariamente siempre es porque los dos se necesitan, sino porque ya no me sirve este sofá porque entonces ahora quiero el sofá más la sillita, pero ya no es el sofá y la silla y entonces ahora nos endeudamos, entonces ahora te toca ir a trabajar. Claro. Entonces, esa esencia que antes tenías, ya no la tienes, ya ahora la perdimos. Entonces, si no tenemos claro el valor, si no tenemos claro qué es criar a nuestros hijos y para qué, nosotros los criamos para la vida, no para mí. Correcto. O sea, yo le tengo que dar herramientas a él para sobrevivir, para la vida. Correcto. Porque mañana abren esa puerta y se van. Y esas son las herramientas que se van a llevar. El sofá te va a quedar, el juguetico te va a quedar, te vas a llevar las experiencias. ¿Cómo nos las llevamos todos? ¿Y qué hicimos con eso en la vida? Y ojo, nosotros hablamos en un episodio anterior del tema de cuando mamá y papá tienen estilos de crianza distintos. Y eso es válido también. Sobre todo en este mundo hoy en día tan intercultural. Totalmente. Migramos muchos, te vas, te cambias de país, te fuiste a estudiar, te quedaste, te casaste con alguien que no era de tu misma cultura o de tu mismo país. Pero lo que decía aquí, que era algo súper valioso, no importa la manera en que lo hagas, si el bien es el mismo, o sea, si el fin es el mismo y está cónsono, no importa cómo lo hagas. Mi esposo se reía ahorita y lo recordaba. Él me decía, déjame equivocarme. Yo dije, no, pero es que, y lo hemos dicho aquí, y hemos cambiado nuestro speech, no somos un culto, Sobreviviendo a mis hijos es un podcast, no todo el mundo tiene que hacer exactamente lo que nosotros decimos. Total. Porque además no es esa la idea y no es verdad. Cada familia tiene una dinámica distinta, con unos valores distintos. Puede que no te guste el de tu vecino, ese es problema de tu vecino. Total. Pero si entre esos papás y en esa familia hay un bien común, no importa cómo vas a llegar allí. Lo importante es que tus hijos vean que hay un mensaje cónsono y que, es que mamá y papá esto no lo va a permitir. Él me lo dice así, la otra me lo dice así, pero no lo permiten. Y fíjate que eso tiene una connotación muy importante porque existen dos periodos claros. Son dos periodos establecidos en la crianza de los niños, ¿verdad? El niño preescolar, el niño que va a un preescolar, ese niño todavía tiene mucha vigilancia de sus hitos y de lo que está haciendo por parte de la maestra preescolar, que a veces son más de una en el salón, una, dos o tres, que aunque sean asistentes, están metidas en la película junto con papá y mamá. Pero cuando el niño pasa exactamente al área escolar, ya escuela primaria, secundaria, básicamente los profesores echan a un lado esa responsabilidad y te queda a ti como padre a ver si estás metido en la película. Y aquí es donde viene el consejo de familia. Métanse en la cama los domingos, hablen, discutan qué ha pasado, qué ha pasado en la escuela, qué ha pasado en el recreo, qué ha pasado en los juegos, en los deportes, porque ya no esperes que el maestro de preescolar, que ya no existe, porque no está en preescolar, el maestro, el profesor de escuela primaria y secundaria no se va a inmiscuir en estos problemas. Y entonces aquí ya
todas las responsabilidades de los padres que han tenido 3 o 4 años en la preescolaridad para ir aprendiendo sobre la marcha lo que aprendieron del podcast, lo que aprendieron de las redes sociales, lo que aprendieron del pediatra y lo que aprendieron de las maestras preescolares. De ahí ya el camino son ellos solos. Al comienzo, el momento de preescolar, no importa qué pase, el niño va a seguir avanzando. Claro. Así es. El primero cuando deja primer, segundo grado, secundaria, entonces empieza de que, ¿y si no pasa el grado? Claro. ¿Y si no pasa el año? Y mira, ¿Qué lío? y mira ahí cómo cambia en el preescolar. Te preocupas por casi todo en el desarrollo de tu hijo. Sí. Pareciera que llegas a primer grado y lo único que importa es que sepa leer y qué nota tiene. Y qué nota tiene. ¿Qué pasó y con cuánto pasó? Y entonces todo se centra en pasó. En la parte académica. La tutora en la escuela, solamente. la maestra dijo, esto no lo hizo, la tarea no lo hizo. ¿Y dónde dejan lo que no se ve? ¿Okay? ¿Dónde dejas la inteligencia emocional? ¿Dónde dejas el desarrollo emocional? Que eso es lo que va marcando entonces luego tu vida relaciones y tu vida adulta. Eso es. Bueno, ¿dónde dejas que la escuela hable de emoción? Correcto. Claro. El monstruo de los colores. Esa es la maestría. Tenemos en todos los tamaños, grandes, chicos, con títeres. Todas las maestras. Bueno, ahora intensamente que también nos está ayudando a definir un poco mejor las cosas. Pero no la metes la inteligencia emocional. Sí. Entonces digo, vuelves otra vez, la chancleta arreglaba las cosas, un manotazo, un jalón de pelo, te enderezaba la carga, pero tú llegabas a la casa y sentarse todos a comer en una cena. Correcto. Híjole, tú le veías la cara de familia. Total. Y a ti qué te pasa que andas con esa cara. ¿Qué te pasó hoy? Y empiezas tú a mirarle a través de los ojos y te metías por dentro. Y decías, te estoy viendo, algo te pasó. Y tú dices, no pasó. Sí, ya lo sabe, mejor se lo digo. Porque es que eso era, pero es que tú tenías oportunidad de interactuar. Claro. Entonces, pero cosechaste un vínculo. Claro. Que entendías lo que estaba pasando en la adolescencia. Y ya tú sabías que las cenas era el momento de resolver conflictos, ya sea internos o externos, porque iban fluyendo. Fluían en la cena, en la comida, pues en el consejo de familia nosotros lo hacíamos los domingos. Todos los domingos sin que nadie dijera nada, mis hijos iban para la cama nosotros. Listo. Así, automáticamente, y la conversación fluía. Fluía lo que pasaba en la semana y lo que iba a pasar. Y eso era un consejo espontáneo. Y se resolvían las cosas. Sí. Y ponías pautas y ya tú sabías a lo que iba. Y ahí vuelvo otra vez. No había sino el motivo con el cual tú te uniste a una persona y teníamos claro que lo que queríamos era que nuestra familia estuviera bien. Y empiezas con un proceso de selección. Ahora hay demasiada tóxico-información que desinforma la base, te transforma la base. Entonces, vuelvo a poner el ejemplo. ¿Por qué escoges a un pediatra? Porque está de moda, porque es cool, porque tiene músculo, o porque, no, él tiene mucha experiencia, es las canas, me encanta que tiene músculo. Él te lo lleva, porque él está mejor, porque tiene músculo y canas, mira, tú estás frito, ¿ok? No, es que no me gusta aquí, que me gusta más, no sé, Pedro. ¿Y por qué Pedro? Bueno, porque es que, como que no le gustan las redes, entonces chévere. No, porque contesta el WhatsApp. Claro. La escuela. Ay, no, porque es que esa es la que está de moda. Es cool. Sí. Porque hacen campamento. Ay, qué chévere. Sí. Y entonces llegan los niños para Nueva York. ¿Y con quién van? Con la maestra. ¿Y quién los cuida? La tutora. ¿Y cuándo regresan? Bueno, creo que son 2 semanas, una semana. Sí. ¿Y para dónde hay una desconexión absoluta, ¿no? De vuelta, son niños desconectados. Sí. Entonces es esos domingos en la cama en donde tú haces esa conexión. Claro. Es donde tú escuchas realmente y conoces a tus hijos. Te puede venir a decir cualquier cosa, pero que tú tengas esos espacios hacen que tú conozcas a tu hijo. Que sea tu hijo no quiere decir que lo vas a conocer. Ojo. Y ya te digo, eso es importante porque esa conexión tienes que hacerla. Es que yo lo parí, yo lo conozco. No, señora, si usted está desconectado de ese niño, no lo va a conocer. Más no puede conocer la nana o la teacher y menos ahora. Ya te digo, cuando llegas a escuela primaria en adelante hasta el 12º grado y más en la universidad, o tratas de que esa zanja sea lo más angosta posible para ir ganando terreno. Sí. Porque cada año que pasa y cada año que no te conectas con tus hijos, va siendo peor. En la adolescencia no lo vas a hacer. No, por supuesto. Una vez conversamos de que decías que en la consulta de los papás de los adolescentes les preocupaba que no podían conversar con sus hijos. Correcto. Y pensamos, ¿será que el adolescente está muy conectado a redes sociales y por eso no conversa con sus papás?
¿O será que esa semilla nunca se cultivó y nunca se germinó? Así es. Y nunca hubo ese vínculo, Nunca hubo el vínculo. nunca hubo, un vínculo entre papá y Correcto. adolescente que se fue cultivando con el tiempo para ahora que somos adolescentes conversar, que como esta nunca me habló, que no vengan ahorita. ¿Cómo me va a venir a hablar ahorita si ya no me si la conoces? odio? Si no comparten intereses comunes de ninguna manera, ¿no? No, y que además cuando tú eres adolescente tienes estos pensamientos como de, no, la odio, mi mamá no sabe nada, Ajá. o no sé qué, porque además, bueno, Claro. son cambios hormonales, ¿no? Entonces ese no va a ser el mejor momento Pues para ahí. que Para tú conocerlo empieces y a la a amistad. conocer a tu Claro. hijo. Ay, mucho gusto. ¿Y tú te llamas? Sí, exacto. Claro. Sí, Mira, sí. cuando nosotros evaluamos habilidades sociales y cuando evalúas rutina diaria, le pregunto a los papás, ¿cuántas veces tu hijo, estamos hablando de niños de 7, 8, 9, 10 años, te ha hecho un desayuno a ti? ¿Y por qué me lo haría? ¿Y por qué no? Ujú. ¿Por qué no se puede levantar un sábado, un domingo y decirte, hey, Mami, te hice yo esto. me voy a quedar en el cuarto, voy a ver televisión y tú vas a ir a preparar un emparedado? Ajá. Listo, no te estoy pidiendo que hagas algo sofisticado. Claro. Pero no, pedimos un delivery. Claro. Cool. No, es que ese es el día para que nadie haga nada, pero es que él viene de toda la semana sin hacer nada. O sea, porque la lonchera se la haces tú, se la preparas Claro. tú, pero entonces ahora tienes este chico que no entiende que el jamón que le pusiste viene de la nevera, porque siempre lo consiguió dentro del pan. Entonces no le das esa oportunidad. Pero es que tú metes el jamón y el queso y ni siquiera sabes si a tu hijo le gusta. Porque es que no, eso lo preguntaste. Claro. Y lo sigues haciendo porque todo el mundo lleva un pan con jamón y queso. Pero es que resulta que a mí no me gusta. Pero es que tampoco le diste la oportunidad de saber qué puede hacer él en una cocina de manera independiente para que tú empieces a reconocerlo. Ni siquiera sabes si tiene las habilidades para hacerlo. Y esa es una herramienta que va a tener que utilizar. Yo le explico a los pacientes Claro. que O sea, desde que tienes 3, 4 años, las figuras de apego tienen que ayudar a que el niño entienda cuáles son sus necesidades y cómo se resuelven. Total. Para que una vez llegue a la adolescencia, este adolescente pueda entender su necesidad e intentar resolvérsela sola. Pero pasamos de resolvérsela siempre, nunca enseñarle a esperar que la pueda resolver sola en la adolescencia y se va a estrellar. ¿Cuántos chicos lavan un plato después que lo usan? Van y lo tiran en la Correcto. y ahí te lo dejan. Sí. Y te lo dejan allí. Y entonces llega la mamá y está aquel tarro de platos. No lo hay. A ver, mi mamá, es que no había manera. Tan sencillo, no había forma. O sea, nosotros todos terminábamos de comer y todo el mundo llevaba su plato. Y a ver, alguien fregaba, sí, pero hay el plato de la mesa hasta allá. Pero, ¿cuál es si tú tengas ayuda? Es que, y si no la tienes, Ajá. o sea, es que la vida es una ruleta. Claro. Y si no la tienes, ¿quién te va a enseñar a decir no se toca? Claro. Si yo toda la vida voy a estar negociando, hijo, por favor. Tócalo poquito. Sí. Exacto, hijo, por favor. No, no es un favor, es una instrucción. No se toca, eso no es suyo, eso no se toca. Entonces, cuando lo vayas a visitar a la cárcel, hijo, te dije toda la vida que no Eso lo no se tocaras. tocaba. Que eso no era tuyo, que no te lo robaras. Sí, exactamente. ¿Ok? Sí. Entonces digo, es delicado lo que estamos haciendo. Yo se lo digo siempre a los papás más jóvenes, a mí me cuidaron ustedes. Digo, a nosotros nos cuidaron ustedes. En ese rol están. Claro. ¿Pero quién los va a cuidar a ustedes? Ujú, Miren para atrás, 10 años, 15 Exacto. años hacia atrás. ujú. Esos son los chicos que los van a cuidar a ustedes. Claro. Entonces digo, ahí es donde tenemos que mirar, porque probablemente esa generación que está allá atrás de ustedes no sea la que nos vaya a cuidar a nosotros, Correcto. pero Ujú. ustedes sí. Ujú. Entonces, ¿qué figura tiene el que tiene canas, ok? Que ustedes todavía respetan, pero el que está allá atrás los va a respetar a ustedes con esta generación que tenemos ahorita. Ujú. No vamos a hacer, si ya los viejos somos viejos, dime tú Ujú. cómo van a ser ustedes cuando sean viejos. Correcto. Que además Ujú. se los lleva por delante todo lo que es información de tecnología, que es que, o sea, nosotros pasamos de la máquina de escribir con el Tipex de papelito a un iPhone, pero en 3 minutos. O sea, Sí. dale. Claro. Sí. Pero nosotros teníamos que competir contra ustedes. Ustedes Ujú. vienen contra un Sí. Ferrari. Claro. O sea, nosotros competíamos Correcto. con carros, pero Ujú. ustedes van contra el Ferrari que está Sí. allá atrás, que no Sí. le va a dar chance de pensar. Entonces, Ujú. ese unión que tienes tú, la ventaja Sí, ese de gap. Ujú. saltar allá atrás y disfrutarte ser abuelo y verlos a ellos siendo papá y ellos quizás siendo permeables a la información, Correcto. de
escúchame, que yo no te lo estoy diciendo porque quiero, sino porque tengo un poco más de experiencia que tú, y tú te puedes voltear y decir, hey, el viejo tiene razón. Claro. Tiene razón. Y eso, aunque no esté en internet, tiene razón. Claro, y tiene un valor y eso lo borramos. Claro. Lo borramos. Entonces es más influyente una peladita que tiene, no sé, 20 años y sale, anda con 3 coches, uno para el carro, uno para la casa, uno para la piscina. La rutina empieza a las 4 de la mañana, lee 15 minutos, luego entrena 20 minutos, luego se baña en 35 segundos. Es correcto. Eso es mentira. Y tú dices... Todo eso es falso, sí. Pero bueno, la que lo está viendo quiere hacerlo. Claro. Y ahí se pone metas irrealizables, inalcanzables. Sí. Y ahí empiezan a cuadrarse trastornos que si los padres no logran resolver sus propios trastornos, pues tampoco van a poder resolverlo de sus hijos. Y es una rueda. Y el otro extremo, que es ese papá que no quiere ser el papá, sino el mejor amigo de su hijo. No es que yo quiero ser amigo de mi hijo. Eso no se puede. A ver, amigos va a tener muchos. En la escuela, en la universidad, en el trabajo, donde los consiga. Papá es uno solo. Correcto. Queremos ser el papá nice, no me quiero quedar atrás, quiero saber exactamente qué... Ojo, es imposible. Yo creo que es imposible, a menos que tú te dediques y trabajes en el mundo digital. Así es. Que tú es imposible sepas que vayas a ir a la velocidad, que vayas a la velocidad de estos chicos. Mira, hay una frase que yo se le digo siempre a mis papás y yo creo que para mí fue clave. Yo no quiero ser amiga de mis hijos porque yo no quiero a mis hijos huérfanos. Si yo soy amiga de mis hijos, ellos no tienen mamá. Claro. Punto, se acabó. Entonces yo no soy, y yo tengo uno de 26 y uno de 30. A ver, ellos se reúnen en la casa, entran los amigos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, mami? ¿Te tomas una cerveza conmigo? Sí, claro, hijo. Una. Cuando la segunda empieza, que ya el tono cambia, el discurso cambia, yo voy por fuera. Y tu figura cambia. Yo voy por fuera, porque es que cuando llegue la tercera, yo voy a ser la que va a abrir la puerta y le va a decir, carajitos, se callan. Porque aquí la que tiene sueño soy yo. Pero si yo estoy sentada allí, ¿con qué moral le voy a decir algo? Claro. No tengo moral para decirles nada. Y el tema de conversación es de ellos, no es mío. Correcto. No tengo nada que hacer ahí. Exacto. Qué bueno que me sumaste, qué bueno que comparta, yo puedo opinar, pero llega un momento que ya. Esa música no suena conmigo. Ese bolero que lo cante otro, porque yo no. ¿Me entiendes? Pero yo sigo siendo, y cuando los amigos llegan, hola Ana, ¿cómo estás? Y no sé qué, y ya no me importa si me tutean o no. Pero yo no soy pana tuyo, pues. No soy pana tuyo. Y eso quedó súper claro con ellos dos, que yo puedo tener la oportunidad. Cuando mi hijo termina con una novia, la novia me quiere a mí. Claro. Me sigue escribiendo a mí. ¿Okay? Pero ¿por qué? Porque es que yo no tengo problemas en ser la amiga de la novia de mi hijo mientras ella lo haga feliz. Yo después no tengo más nada que ver ahí. Claro. Es la ex de él, no mía. Pero tampoco soy de la que se va y le escribe, va saliendo, va entrando. No es mi problema, es su problema de él. Sí, o te metes en la relación. ¿Qué te pasa? ¿Y qué fue lo que te dijo? ¿Y tú qué le dijiste? No, tú puedes escuchar, y menos de novia. Si te están pidiendo un consejo. Pero yo tengo amigas que salen con las novias de los hijos a comer. Y yo, ay, que te vaya muy bien. Porque igual vas a pagar tú porque ella no tiene plata. Esa es la ventaja de ser mamá ya más adulta. Hay demasiada diferencia generacional. Yo no creo que vaya a salir con los novios, con las novias o el novio de mi hijo. Porque yo voy a tener 70 años en ese entonces. No lo sabes. No lo sabes. Mira, pero es cuando tú dices, tú tienes que saber. Sí. Pero tú tienes que saber cuál es tu rol. Claro. Y el tuyo es mamá. Claro. Tú no eres, bueno, habrá mamás que lo decidan, pero si yo soy su amiga, ellos son huérfanos. Sí, así es. Entonces no tienen mamá. Así es. Y si tú eres el amigo de ellos no tienen papá. Entonces no te quejes. Sí. Tú decidiste tomar ese rol, bueno, dale pues, chévere, disfrútatelo. Pero si no te respetan más adelante, bueno, echa para atrás. Echa para atrás un poquito y ya ves qué fue lo que pasó. No respetan al docente porque los maestros, ese es el otro. Los maestros son los ogros, son muy malos porque ponen un límite, porque rotan, y este es un año, este es mi trabajo. Mi trabajo es diferente. Correcto. Yo traigo un vínculo porque me pagan para ser docente. A ti no te pagan para ser papá. Correcto. Eso fue una decisión tuya. Exacto. No,
Asume tu responsabilidad. Sí. Yo sí creo que este cambio, esta información exagerada y la influencia en esta generación que quiere eso, comprar todo lo que me venden y meterlo en mi casa sin filtro. Entonces ahora todos somos orgánicos, entonces ahora todos no tenemos gluten, ahora todos los niños que tienen algún desafío del neurodesarrollo hay que quitarle la dieta, a todos. Todos, ajá. Sí. Todos. Sí. A todos hay que filtrarlo, a todos hay que darle omega 3, a todos hay que darle... Y no digo que no funcionen. Hay chicos que les va bueno, si súper tienen una bien. deficiencia, sí, Súper claro, no es a todo el todo. mundo. Si O sea, tienen una deficiencia, exactamente. Claro. Si trabajamos con ciencia, Correcto. necesitamos ciencia. O Sí. sea, necesitamos y hay evidencias para hacer las cosas. O sea, no le vas a meter un huevo a un bebé de un mes. Claro. Correcto. No, Claro. porque Bueno. su microbiota no está lista para procesarla. Pero no es porque hay una moda, que entonces... Ay, a ellos no les encanta el Claro, huevo. No, claro. hijo, no funciona así. O sea, no es así. Sí. No. Y si no, corrígeme. ¿De dónde salió la sillita esta que... Ajá. La que tiembla. Sí, Ajá. el bouncer El que bouncer. tiembla. Ajá, Ajá. explícame de dónde. Correcto. Porfa, corrígeme. Correcto. ¿De dónde? Fue la moda, ¿no? ¿De dó- Sí, ah, sí. ¿En qué planeta Así en es. pediatría ustedes leyeron Así que es. los bebés tienen que... Exactamente. Y todo el mundo la tiene. Así Y la es. gente que compré dije, Todo el man, por mundo favor, la nunca la tiene. aprendas. Todo el Exacto. mundo la tiene. Todo el mundo la tiene. Sí, por favor, nunca la aprendas. Y sabes, Ay, pero es que ella es perdí tan plata. Sí, cómoda la porque perdió. cuando se Literal. pone y se tranquiliza. Sí. La perdió, Claro. la perdió. O sea, o prende y luego paga la terapia, pues. Vaya, y después mándame Después te cuando mando te ya, vas a tipo, terapia ocupacional para trabajar Claro. toda la parte sensorial, porque Claro. el vestibular y el propioceptivo lo volaste. Ujú. Entonces, ves a las mamás en esto, ¿no? Y yo, señora, pero que te caminaba así cuando estaba embarazada. Brincabas así. Ujú. No. Entonces, no, en los gases lo voltean, lo ponen, lo sacan. Sí, lo sí, tiran para arriba. sí. Yo, Dios, ok. Sí. Hay mucha desinformación, hay mucho nivel de exigencia en un ideal que nos hemos construido socialmente. Hay miedo a equivocarse. El miedo a equivocarse, el miedo a fallar. Y también existe un miedo a ser valiente, a hacer las cosas como tienes que hacerlas. ¿Cómo sí? A romper la norma. Correcto. La Hay norma, un miedo a ser valiente. esta norma Ujú. contaminante en la que estás ahorita y volver a tu Eso, hay un a tu miedo. esencia. Cuando dice el miedo a ser valiente es que si tú sabes que algo para lograr esto tienes que llegar por aquí. y Tienes tú- que sufrir ese tú- camino. Tú Ujú. sabes dentro de tu mente que eso tienes que hacerlo. Claro. Pero a veces no te atreves a tomar la decisión. Ujú. O porque tienes miedo a equivocarte o que salga mal. Pero tú en tu adentro sabes que ese Ese es es el el camino ese que era. te da Sí. miedo ser Y te da valiente. miedo coger ese camino. Ujú. O volver. Echar para atrás y Correcto. decir, hey, Me equivoqué. me equivoqué. Como dijo tu esposo, déjame equivocarme. Me equivoqué, exactamente. Equivóquense. Equivóquense. Permítanse Sí, equivocarse. Así Sí. Hay o sea, papás perfectos y mamás perfectas para esos niños. Usted es la mamá perfecta y el papá perfecto para ese niño. Claro. hay que Eh, informarse, sí. Tenga la Hay que información, educarse. claro. Hay que educarse. O sea, Sí. ya no es excusa no hacerlo, pero no tragarse toda la información sin filtrarla y que sea consono con tus valores Con tu iniciales. estilo de vida, con, con tu tu entorno, con esencia, los con hijos tu que tienes. esencia. Exactamente. Y con tu realidad, ¿no? Con O tu sea, eso, realidad. con tu dinámica. No puedes pretender, no es que mi hijo tiene que hacer tal cosa porque así lo dice, sí, pero resulta que, como los niños en Noruega, es que los ponen a tomar la siesta a En la 16, nieve. 16 grados bajo cero. Es que claro, porque eso es buenísimo para la circulación y su concentración. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Alquilar una nevera en un restaurante y meter a tu hijo? No, vivimos en Panamá, tenemos Claro. 32 grados afuera. ¿Qué vas a hacer? Tal No cual. es tu situación, no es tu Claro. realidad. Puede ser No. bueno, no es no creciste así. Claro. Tampoco forzar las cosas a algo que realmente no, con lo que no contamos. No lo llevas a la pista Y además- de estás de mentira. Y además te lleva a un nivel de autoexigencia, no solo lo que decían de la escuela, porque es la más cara, porque es la mejor, porque es la donación es de no sé cuánto. Ujú. Es que tienes que hacer lo que te haga feliz a ti para que tu familia sea feliz. Y que Eso es correcto. esa presión que te generas o que le generas incluso a tu pareja no destruya lo que es realmente la base de la familia. A veces nos distraemos y no volvemos realmente a lo que es importante, ¿no? Y eso es importante porque realmente cuando tú dices la base de la familia y nos distraemos, un papá y una mamá, ya sea que sean pareja o familias donde hay una sola persona Ujú. que sufrió apego, papá solo, mamá sola o el criador,
tienen que saber que una vez que están empezando a formar una familia o a criar un hijo, la situación va a ser diferente y tienen que tener parte de su tiempo empleado y fijado en qué es lo que yo voy a hacer con ese niño. Pero yo no puedo continuar todas mis obligaciones, como dices tú, ella ser una mujer exitosa en sus negocios, ser exitosa socialmente, ser exitosa en todo, y delegar la responsabilidad, conseguir una super nana, la traje de Filipinas, habla inglés y español, Sí. la mujer es Tiene un graduada. paraguas, la voz de Mary Poppins. Claro, Exacto. claro. Y entonces pretender que tu hijo salga todo perfecto. Y si no sale bien, te preguntas, ¿pero en qué fallé? ¿Qué hice Si la mal? nana era muy cara, tenía la mejor escuela, Pero, tenía los bueno, mejores ese es recursos el económicos, libro de Mary ¿y en qué Poppins. fallé? Así es. Mary Claro, Poppins no fue a salvar a los Así niños. es, así es. Fue Fue a salvar a la familia a la Banks. familia. Claro. Así Claro, es. sí. Ese Así es el es. punto. Al final, Mary Poppins no fue a salvar a O los sea, que tenemos niños. muchas mamás con una familia similar a la que debe llegar una Mary Poppins que no va a llegar. Que no va a porque llegar. no va a llegar. No va a llegar Sí, Mary porque Poppins. no le gusta el tema. No, y no es para salvar a los niños, de vuelta para salvar a los papás. Exactamente. Y esa Es Mary para Poppins hacer no va a llegar a sus conciencia. casas. Lo más cercano a la Ana que está ahí en la dinámica familiar. Claro. Exacto. Claro. O sea, es volver a lo básico, de verdad, es lo simple. Si ya tienes una cosa, no te necesitas tener 3 y trabajar para tener 8. O sea, es que se nos olvidó invertir en lo no tangible de la familia. Sí. Invertimos en lo tangible, es Correcto. decir, invertimos en el carro, en la casa, en el mueble, y lo no tangible, que es Correcto. lo único que te vas a llevar del resto de tu vida, se nos olvidó. Que te vas a llevar y que le vas a dar a ellos. Es correcto. Porque realmente Se no hay te otra olvidó. forma de medir. Y también Se hay olvidó. un foco muy importante en la parte de la equivocación y por ende qué trauma tengo yo de chiquito y qué hicieron mis papás. Claro. Señores, Córtala. no, ya Ya, supérenlo, corta esa trabájenlo, no sé, llévenlo a terapia, está bien hacerlo, pero también sean agradecidos. O sea, reconozcan Tienes las que cosas buenas que te dieron en tu casa, que probablemente fueron muchísimas. Tienes que valorar la sangre que derramaron tus antepasados para tú estar donde estás. Es correcto. Y tienes que derramar parte de tu sangre Sí. Para lo que viene, para lo que claro. viene. Para lo que viene. Y ahí entra el refrán perfectamente que nadie experimenta por cabeza ajena. Es correcto. Tú tienes que equivocarte, tienes que caminar, tienes que caerte y levantarte. Es la única forma de aprender. Por gusto puedes leer todo lo que encuentras en las redes sociales y tratar de recabar toda la información y te haces un monte. Estábamos hablando antes de empezar esto, de esas mamás que llegan a veces al consultorio con una hoja que se llama la hoja del parto. O sea, Oh, wow. toda una serie de ítems que se tienen que cumplir para el momento del parto. Y a veces son cosas que son muy difíciles de cumplir porque la situación no se da. Claro El que parto es, no es una claro. situación predecible. Y ya ahí empezamos mal. Sí. Porque ahí se crea un estrés y una ansiedad y la mamá llama a la enfermera, al médico, al ginecólogo, al anestesiólogo, que por favor que todo se cumpla y le da una copia a cada uno. O sea, ya ella viene con Y en un cuanto estrés cambia- antes de parir. Y A las 30 en semanas cuanto ya está cambia estresada. uno de esas líneas de ese guión, Se le cae, todo se cae destruye. la base de lo que construyó. Sí, no es sano, no es sano. Exacto. Bajémosle 2, Disfrutemos cada momento. Y sí, Así es. disfrutar Así la es. crianza que Así es. Es volver a lo esencial. es complicada, pero yo pienso que es súper gratificante. Así es. Mira el momento del parto, cómo cambió y ahora es un evento social, pero es un evento social que tiene connotaciones importantes de quienes van a asistir, que si el recuerdito, que si la cosa, que si no sé qué, y la sala, las habitaciones se transforman en un espacio social Claro. donde ya no importa si tú tienes dolores, acabas de parir, eso no importa. Tienes Ahí que todo estar el mundo maquillada y tiene bella y que- hermosa, con Exacto. pestañas postizas, Exactamente. lista para las fotos y Y ready recibir a la para gente. que todo el No, mundo el te vea. peluquero llega a la habitación y la Ay, arregla. estoy por amamantando a supuesto, mi para hijo. estar- O sea, ¿Qué pasa? pero apenas me lo saca, me lo das porque yo voy a trabajar a pego. Claro, Y 2 horas después, quédate aquí, pues yo tengo que atender a los invitados. así es. Wow. ¡Wow! Sí. Profundo. Duro. Sí, Tienes toda la razón. sí. ¿What? Sí, sí. ¿De qué me estás hablando? Todo pégaselo al papá, que ya vengo. Sí, sí, Voy para la sí. peluquería. O Sí, sea, sí, explícame. O sea, Sí. es eso. Pues. Y no es que Así yo, es. a ver, no se trata de criticarlo, pero si lo tienes por convicción, disfrútatelo. Pero disfrútate todo lo que estás haciendo. Claro. Claro. Pero no porque es una moda. O sea, Mm. tú quieres el circo social en tu trabajo de parto. Tú quieres que
está bien si eso está bien para ti, pero porque está bien para ti, no porque lo hiciste tú, porque lo hiciste tú. Entonces yo lo tengo que hacer. Porque entonces te mandan la lista, pero si tú no haces el apego, tú tienes un problema. Pregúntale aquí que si no nos ocurre con frecuencia que las mamás van a la entrevista prenatal y me dicen, doctor, y no quiero que le den fórmula a mi bebé porque me dijo mi amiga que en tal hospital le dan fórmula. Y yo, no quiero parir ahí porque las se da fórmula a los bebés. Es el papá o la mamá, no dice mi bebé, no. Su esposo o ella misma en algún momento pidieron, porque estaban cansados, por el estrés, por la ansiedad, por el miedo, un montón de cosas. Y pidieron una ayuda y se les da. ¿Seguro? Pero fue que la solicitaron. No piense que el hospital se lo da porque el hospital quiso dársela contra tu voluntad. Entonces, es que mi amiga me dijo que se la dieron. No. Dile a tu amiga que te diga la verdad. Exacto. Entonces, claro, se ponen una orden médica altas. O sea, o el doctor se la mandó por algo, o la mamá lo pidió por algo. Claro, exacto. Claro, pero es como que es una orden médica de vuelta. No se puede tomar porque sí. Es que, a ver, ¿qué sentido tendría? Si tienes a una mamá que lo que le comentaba antes, que tengo una paciente que ella va a dar a luz la segundo bebé que tiene y literalmente ella tiene prótesis mamaria y ella insiste en que su leche no sirve porque tiene prótesis mamaria. Y yo, ¿de qué teoría sacaste tú eso? Mana, pero es que hay silicón. Y yo, ok. Pero no tiene nada que... Bueno, pero hay una explicación científica suficiente. Ahí está la información y la desinformación y las redes, pues. Claro. Y entonces, ¿sabes? No. Sí, nos desenfocamos. Nos desenfocamos. Bueno, chicos, muchas gracias por habernos acompañado hoy, por habernos aclarado tantas cosas. Y nada, nos quedan ahí varios puntos que resaltar. Varios podcasts que hacer. Bájenle dos y disfrútense su paternidad y su maternidad. Muchas gracias. Acuérdense que lo más cercano a Mary Poppins va a ser Ana ahorita mismo. Así que si te caes de rescate, yo puedo andar con paraguas y tu bolsa de Mary Poppins y llegas ahí a rescatar a la gente. Gracias, chicos. Síganos en nuestras redes sociales, Sobreviviendo a mis hijos podcast. Denle a la campanita de nuestro canal de YouTube. Síganos en Spotify también. Y disfruten de este episodio y compártanlo con amor. Chao. Este programa fue presentado por NAN Supreme Pro 3. Sorpréndete de tu pequeño siempre. The Little Gym, Serious Fun y Biodefense Plus, tu escudo contra virus y bacterias. Una producción de Spodcast.